Ok, vamos a avanzar, si no, no vamos a acabar. A ver, ayer nos quedamos hablando sobre el indicador de Euler o la función de Euler, ¿no? Eh, ya. Y también estábamos hablando sobre la función máximo entero, que era la función del día de ayer. Y te había indicado que había dos maneras de poder hallar los exponentes de la descomposición canónica de un factorial, ¿sí o no? ¿No? El primero era realizando las divisiones sucesivas, ¿no? De, del factorial entre el factor primo que quiero hallarle del exponente. No había mucho, por ejemplo, 50, yo quiero los exponentes de 3, dividíamos entre 3, ¿no? Que sería en este caso a 1 sobre 2, 16, 40, 16, 18 sobre 2, dividimos entre 3, sale a 5, 5 por 3, 15 sobre 1, entre 3 sale a 1 sobre 2. Y habíamos dicho que tomábamos solamente los cocientes, ¿sí o no? O sea, el 16, el 5 y el 1. Sumábamos eso que está ahí y salía el exponente del 3. Esa es una forma, ¿no? La otra forma, ay, mi madre, la otra forma es utilizando esta función que está acá, la función que está acá, ¿no? Cuando ustedes dividen por primera vez entre 3, lo que están haciendo es esto de acá, ¿no? Se están haciendo esto, 50 entre 3, ¿sí? Cuando lo volvemos a dividir entre 3 es porque estamos dividiendo 50 entre 3 al cuadrado. Cuando lo volvemos a dividir entre 3 es porque estamos dividiendo 50 entre 3 al cubo. Y como solamente tenemos 3 divisiones, 1, 2, 3, ahí paramos, ¿no? ¿Y por qué paramos? Porque la siguiente sería 50 sobre 3 a la 4. Y 50 sobre 3 a la 4, pues ya no sale entero. Entonces, cuando yo tenga quiera los exponentes de los factores primos de un factorial, ¿no? Agarro el factorial, el número sigue factorial lógicamente, y se divide entre las potencias sucesivas del factor que yo quiero hallar en los exponentes. En este caso, por ejemplo, ¿no? Quiero los exponentes del 3, ¿no? Quiero exponentes del 3. Bien. Como yo quiero el exponente del 3, ¿qué hago? No, 50 entre 3 a la 1 más 50 entre 3 a la 2, o sea, entre 9, más 50 entre 3 al cubo, o sea, 27. Y como ya el siguiente no sale entero, entonces tomo la parte entera de estas divisiones, ¿no? La parte entera de estas divisiones. Ya está. ¿Cuánto sale en la primera? La parte entera sale 16. En la segunda, 50 entre 9 es a 5. Y 50 entre 27 es a 1. Y si ustedes observan, estos numeritos que están encerrados en un círculo son los mismos que están en la división que está aquí, miren. ¿Sí o no? En realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, o lo hago así, o lo hago así. Y eso depende de cada quien, ¿no es cierto? Entonces, el exponente del 3 será el número 22. De igual manera, quiero los exponentes del 5. Quiero el exponente del 5, del 5. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? Divido el 50 entre las potencias sucesivas del 5, del factor 5, que sería 5 a la 1, el primero, más 50 entre 5 al cuadrado. Y ahí me quedo porque 5 al cubo ya es más grande. Por lo tanto, la parte entera de 50 entre 5 es 10.
Y la parte entera de 50 entre 25 es 2. Y 10 más 2 es 12. Por lo tanto, el exponente del 5 va a ser el 12. Y acá está, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Ya, así se hallan los exponentes utilizando esta función que está aquí, que es la función máximo entero, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Precisamente para una situación como esta que está acá. Quieren que haya la descomposición canónica del factorial de 40 y que dé como respuesta la suma de los exponentes de dicha descomposición, o sea, de los factores primos, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿qué pasó? Un ratito. Ya, bueno, se ha borrado. Ya, a ver, vamos a descomponer el factorial de 40. ¿Cómo sería? Dale. Nosotros sabemos que el factorial de 40 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente ¿hasta dónde? Hasta el 40, ¿sí o no? Ya está. ¿Qué factores primos va a tener este número? Va a tener el factor 2, 3, 5, 7, cualquier número primo menor que 40. No puede tener factor primo 41, por ejemplo, ¿no es cierto? Sería algo ilógico, ¿sí? Entonces, los factores primos que van a tener él, ¿quiénes son? La descomposición del 40, factorial de 40 será igual. 2 a la algo, por 3 a la algo, por 5 a la algo, por 7 a la algo, por 11, por 13, por 17, por 19, por 23, por 29, por 31 y por 37. Nada más, ¿no? Todos esos factores primos va a tener. Quiero el exponente del 2. ¿Qué hago? ¿No? Para hallar el exponente del 2, dividimos a 40 entre las potencias sucesivas del 2, o sea, entre 2 más 40 entre 2 al cuadrado más 40 entre 2 al cubo más 40 entre 2 a la 4 más 40 entre 2 a la 5 y ahí me paro porque 2 a la 6 es mayor que 40, ¿no es cierto? Entonces hallo la parte entera de todas esas divisiones. ¿A qué sería igual eso? A ver, en el primer caso sería igual a 20. En la segunda división sería igual a 10. En la tercera división sería igual a 5. En la cuarta división sería igual a 2. ¿No?
Y en la quinta división sería igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, el exponente de ese factor 2 sería 20, 30, 35, 38. Entonces le ponemos el exponente aquí. 38. Listo. Así como yo he hallado del 2, se halla del 3, del 5, del 7, del 11 y todo lo demás. ¿No es cierto? Bien. A ver, hallamos los exponentes de cada factor rapidito. Pregunto. Isabel, tu cámara. Silva, tu cámara. Listo. Preguntamos entonces. A ver, vamos a empezar. Isabel, el exponente del 3. Díctame, ¿cuánto es? Rapidito, por favor, que no vamos a perder mucho tiempo. Isabel, no me digas que recién lo estás haciendo. Brisa, el exponente del 3, ¿cuánto sale? Ay, 18, 18. 18. Ya, si ustedes están haciendo, me dicen, profesor, está mal, lo corregimos. 18. Edwin, el exponente del 5. Edwin, el exponente del 5. Mm, 2 minutos, no llega a 40. ¿Cómo? ¿Por qué me hace perder tanto tiempo? 2, Juan, 2, 2, 2. 2. ¿Y por qué 2? No, espera, me equivoqué. 125. 125. ¿Y por qué 125? 5 a la 1, 5 al 5 a la cuadrado, 1. 5 al cubo, 5 al... Ah, no, espera, estoy confundiendo, profe. A ver, Estoy siempre que te confundiendo. pregunto, estás con que me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. ¿Tú no te llamas Confucio por si acaso? Juan, el exponente del 2, del 5. Juan Luis, su exponente del 5. Ah, ¿Uno? Otro. ¿Por qué 1? 9, profe. 9. De 9. 9, ¿no? Van verificando si está bien, ¿ah? Ya no es mi culpa si está mal. 9. Del 7, 5. 5. Del 11, 3. 3, del 13, 3, 3. también. del 17, 2. 2, del 19, 2. del 23. Uno nomás. 1 nada más. Todos son de más 1. Todos los demás es 1 porque cuando uno divide ya no, la única opción es dividirlo entre el mismo número nada más, ¿no es cierto? Entonces me piden la suma de los exponentes. Me piden la suma de exponentes. Entonces sumando todo sería 38, 56, 65, 70, 76, 80, 84. Mi respuesta sería 84. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos una función que me permite a mí hallar los exponentes de una descomposición canónica de un factorial, ¿no? Continuamos. Atento, por favor, sobre aquellos que paran confundidos o cuando les pregunto me dicen uno para salir del paso. A ver, el teorema de Euler. El teorema de Euler me indica que cuando yo tengo esta situación que está aquí, a ver, un ratito, voy a agrandarlo, me parece que está muy chiquito. Ya, a ver, el teorema de Euler, ¿no? Me dice si yo tengo una cantidad A que está elevado al indicador de B, y eso es igual a un múltiplo de B, que es el mismo que está acá por si acaso, que es el indicador más 1, ¿sí? Esto se cumple. Si yo tengo una cantidad que está elevada a un indicador de B, esa potencia es múltiplo de B más 1. Siempre y cuando A y B sean PESI. Si no son PESI, esto no se cumple, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Cuando yo tengo una cantidad que está elevado al indicador de un número, esa potencia es múltiplo de ese indicador, ¿no? Del indicador de ese número, más 1. Por ejemplo, a ver, por acá. Si yo tengo el 5 y eso está elevado a un indicador del 7, esto va a ser igual a un múltiplo del 7 más 1. Ya, eso siempre y cuando el 5 y el 7 sean PESI, ¿no? Me refiero a él. Me refiero a él y a él. Deben ser PESI. Y a la vez, acá debe estar el indicador. ¿Quién es el indicador del 7? ¿Quién es el indicador del 7? 6. 6, ¿no es cierto? Ya, muy bien. O sea, si yo tengo 5 a la 6, ¿a qué va a ser igual esto? A un múltiplo del 7 más 1. ¿No? ¿Para qué me sirve esto? Para resolver problemas como el que está aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Me piden hallar el valor de X, si es que 37 a la 2801 es igual a un número que termina en X en base 29, ¿no? ¿Qué podríamos hacer aquí utilizando el teorema de Euler? A ver, vamos a poner por acá. 37 elevado a la 2801 dice que es igual, de tal manera que expresado en base 29 termina en X. Ya está. Hay un teorema que dice que todo número es múltiplo de su base más la última cifra, ¿sí o no? Entonces, esto de acá es múltiplo de ¿quién? Esta expresión va a ser múltiplo de ¿quién? Múltiplo de su base, que es 29, más la última cifra, que es X. ¿Está bien? Acuérdense que yo quiero hallar X. Entonces, supone que esto que está aquí, esta expresión que está acá, lo debo convertir en un múltiplo de 29. ¿Sí? Lo debo convertir en un múltiplo de 29. ¿Y cómo lo convierto esto en múltiplo de 29? Pues ya tengo que hacer algunos artificios, pues, ¿no es cierto? Entonces voy a usar el teorema de Euler. Lo voy a poner por acá. Recuerda. Ya. Ojo, pestaña y ceja lo que voy a hacer, ¿sí? Si yo tengo el 37 y lo elevo a un indicador de 29, ¿a qué va a ser esto? Igual según el teorema de Euler, Richard. Richard, ¿a qué va a ser eso? Igual según el teorema de Euler. A un múltiplo de 29 más 1. Ya está, a un múltiplo del 29 más 1.
Ya está. Entonces, yo a partir de aquí, esto de aquí lo voy a introducir acá adentro, ¿no? Para que esto se convierta en un múltiplo de 29 más algo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién es el indicador del 29, Richard? Richard, ¿quién es el indicador del 29? Sería 28. 28, ¿no? Ya, un ratito. Ya, sería 28. Ya, vamos a continuar. Sería, o sea que 3 a la 28 es un múltiplo de 29 más 1, ¿sí o no? 3 a la 28 es un múltiplo de 29 más 1, ¿sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Ahora, esto que está aquí, lo voy a insertar acá, ¿no? A ver, vamos a ponerle un nombre acá. Esta le vamos a llamar expresión 1. Entonces, de 1 acá. La expresión 1 estaba escrita así. 37 a la 2801 es igual a un múltiplo del 29 más X. ¿Está bien o no? Ahora aquí, este 37 a la 2801 lo voy a escribir así. 37 a la 28 lo multiplico a la por 100. ¿Hasta ahí cuánto me da? 2800, ¿sí o no? Como me falta 1, lo multiplico por 37 a la 1. ¿Está bien o no? Esta expresión que está aquí, lo he escrito de esta forma que está ahí. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no? Ya, ¿y eso qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a un múltiplo del 29 más X. Ahora, yo sé que esto que está aquí por el teorema de Euler, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual eso? Por aquí. Esto, ya hemos visto por acá, aquí está, ¿no es cierto? En esta zona está. 3 a la 28 es igual a un múltiplo del 29 más 1. O sea, lo voy a reemplazar ahí. ¿Cierto? Entonces tengo que... es un múltiplo del 29 más 1. Ya. Eso es 37 a la 28, que está acá. Como está elevado a la 100, lo elevo a la 100. ¿Sí? Por 37, me falta poner 37 acá, 37. Y esto tiene que ser igual a un múltiplo del 29 más X. Ya está. Ahora, ustedes saben por el binomio de Newton, ¿sí? Que si yo tengo una expresión como esta y está elevado a la 100, sigue siendo múltiplo de 29 más 1 a la 100. Y 1 a la 100 es 1. Por lo tanto, ¿a qué es igual esta parte que está acá? Según el binomio de Newton aplicado a la divisibilidad, sería múltiplo del 29 más 1 a la 100, que sigue siendo 1 por si acaso. Y está multiplicado por 37. Y eso tiene que ser igual a un múltiplo del 29 más X. Ya está. Ahora, si yo multiplico 37 por un múltiplo de 29, sigue siendo múltiplo de 29. Por lo tanto, esto seguirá siendo múltiplo de 29 más 1 por 37, 37. Y esto tiene que ser igual a un múltiplo del 29 más X. Como 37 es más grande que 29, lo escribo como un módulo 29. Este es un múltiplo del 29 más ¿cuánto? Más 8. ¿No es cierto? Por lo tanto, tengo un múltiplo de 29 más otro múltiplo de 29, sigue siendo múltiplo de 29 más 8. Y esto será igual a un múltiplo de 29 más X. Entonces, por una analogía, o en todo caso, este múltiplo de 29 pasa a restar aquí, sigue siendo múltiplo de 29 más 8. Esto será igual a X. Por consiguiente, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Si se sabe que está en base 29, ¿no? Por ejemplo, acá está. ¿Sí? Esta X no puede ser más de 29. Si es un múltiplo de 29 más 8, el único valor que tiene ahí es 8. ¿Sí? ¿Está bien?
¿Ven? Mira cómo he aplicado el teorema de Euler para resolver este problema que está aquí. Lógicamente que le tienes que dar forma, ¿no? Usas el teorema, pero luego le das forma a la expresión de tal manera que te permita trabajar, pues, ¿no? ¿Por qué es conveniente? Porque es más uno, pues, por eso se usa el teorema de Euler, porque es el uno. Este uno de acá te ayuda bastante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que el teorema de Euler se usa bastante en estas partes que está aquí, para hallar problemas como este, por ejemplo, ¿no? A ver. Bueno, esto lo borramos, esto lo hemos hecho ya. Y nos vamos al teorema de Wilson. El teorema de Wilson me dice que si yo tengo un número primo, ¿no? Entonces, el factorial de ese número primo dividido en 1 es múltiplo del mismo número primo, pero menos 1. O un corolario es algo que se extrae del teorema. O sea, es lo mismo, sino que está acomodado para ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿No? El factorial de un número primo menos 2 es múltiplo del número primo, pero más 1. ¿No? Yo puedo usar el de arriba o puedo usar su corolario, que es lo mismo que está arriba, ¿no? Sino que de aquí hay que hacer un paso adicional aquí, pero para no estar haciendo paso cada rato, se da esto como corolario, que ya se demostró ya, ¿no? El corolario es una extracción de un teorema, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Es un problema parecido al anterior, ¿sí? Parecido al anterior, pero ¿por qué voy a usar el teorema de Wilson? Porque es factorial, ¿no? A ver, vamos a ver qué podemos hacer para resolver esto. Lo voy a pasar para acá un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí. A ver, ¿cómo podemos usar esto acá en la solución de este problema? A ver, tengo el factorial de 39 y está elevado al factorial de 2020. Y esto es igual. Bueno, acá aplico la propiedad, ¿no? Todo número es múltiplo de su base, que es 41, más la última cifra que viene a ser x. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Como acá tengo 39 y acá precisamente aparece el 41, mira, ve, acá voy a aplicar esta parte que está aquí. Esto que está aquí. El corolario, mira. Esto y esto. Él es 41 y él tiene que ser 39, ¿sí o no? ¿No? Entonces cumple con esta parte. ¿Sí? Cumple con esta parte. ¿No? Mira, acá es 39 y acá es 41. Quiere decir que él lo puedo escribir en función de él. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos por partes acá abajo. A ver, recuerda. A ver, el factorial de 39, según el corolario, es igual al factorial de 41 más 1. Ese es el corolario del teorema de Wilson, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces yo lo reemplazo aquí en 1. Lo reemplazamos en 1. Sería entonces que esto que está aquí abajo, esto es múltiplo de 41 más 1. ¿Sí o no? Entonces sería múltiplo de 41 más 1 elevado a la factorial de 2020. Y esto tiene que ser igual a un múltiplo de 41 más x. Aplicando el binomio de Newton, ¿no? En esta zona que está aquí. Esto va a seguir siendo múltiplo de 41 más 1 elevado al factorial de 2020. Pero ese es 1. Por lo tanto, ahí me va a salir un múltiplo de 41 más 1
Y eso tiene que ser igual a un múltiplo de 41 más X. Y por analogía, ¿cuánto vale X? Vale 1. Y eso es lo que me están pidiendo, el valor de X. ¿No? ¿Cuándo se usa el teorema de Wilson? Cuando tienes factoriales y quieres trabajar con módulos. Ahí se utiliza el teorema de Wilson. ¿Está bien? A ver. A ver. ¿Cómo sería? Dice, calcule las tres últimas cifras. Calcule la suma de las tres últimas cifras del número que está aquí. A ver, dice, voy a escribirlo, ¿ya? De este número que está aquí, que es 1983. $1983 elevado a la 2000, ¿cuánto dice? A la 2002. A ver, calcule las tres últimas cifras de ese número, dice. A ver, debe ser expresado en alguna base, un ratito, ¿ya? A ver, vamos a suponer que es esto que está aquí. A ver, expresado en más de 7, vamos a ver si cumple. A ver, ¿cómo podría saber quiénes son las tres últimas cifras? Aquí, esto de acá viene a ser múltiplo de su base al cubo, ¿no? Sí, múltiplo de su base al cubo, ¿no? Múltiplo de todo esto por la propiedad más las tres últimas cifras o el numeral que forma las tres últimas cifras. Así, ¿no? Esa es la propiedad, ¿no es cierto? Todo número es múltiplo de su base al cubo más las tres últimas cifras, el número que forman las tres últimas cifras. Está bien. Y aquí tengo 1983 elevado a la 2002. Ya está. O sea que esto es igual, ¿cuánto es 7 al cubo? 243 me parece, ¿no? O 300. 343, ¿no? 7 al cubo es 343, o sea, múltiplo de 343 más ABC. Entonces, 1983 tiene que ser múltiplo del 2002, múltiplo de 243. Esta expresión, ya está. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a utilizar el teorema anterior, que está acá, ¿no? El teorema de Euler, que está aquí, ¿no? A su indicador. Bien. A ver, acá.
A ver, si yo tengo un número, 1983, y esto lo elevo al indicador de 343, ¿múltiplo de quién va a ser? Ahí está. ¿Múltiplo de quién va a ser? Si yo tengo un número que está elevado a un indicador de 343, esto será múltiplo de 343 más 1. ¿Está bien? Ya. ¿Quién es el indicador de 343? ¿No? El indicador de 343. El indicador de 343. O que es lo mismo que el indicador de 7 al cubo. ¿Quién es su indicador? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es el indicador? 49 por 6. Sí, 49 por 7 menos 1, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es eso? 294. 294. Entonces, 1983 elevado a la 294, porque ese es el valor de ese indicador que está acá. Vamos a poner, ¿no?, esto que está aquí. Ese es su indicador. Ahí está. Este es su valor. Simplemente estoy reemplazando nada más. Esto tiene que ser igual a un múltiplo de 343 más 1. Listo. Ahora sí, ¿no es cierto? Como ya tenemos eso, lo podemos reemplazar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces voy a escribirlo acá. Un ratito acá. 1983 elevado a la 2002 tiene que ser igual a múltiplo de 343 más el número ABC, pero en base 7. Ya está. Ahora, 1943, 83, lo voy a elevar a la 294, pero eso, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé 2002? ¿Por 6? ¿Exactito? No. ¿Cuánto sale por 6? 1764. 1764. Ya yo le he puesto a la champa el 2002, por eso que no funciona. Vamos a cambiar el exponente acá, ¿ya? Ya, por 6 sale 1764. Vamos a poner acá 1765. ¿Eh? Cuando a ustedes se les presenta un problema, a ustedes se les hace para que salgan, no se les pone un problema que no tiene solución. Ya, entonces, ¿qué sería por 6? Que sale 1764, y todavía que habría que multiplicarlo por 1983 acá, ¿no es cierto? También a la 1. De esa manera sale a la 1765. Y esto tiene que ser un múltiplo de 343 más el número ABC en base 7. Pero por el teorema de Euler, esto de aquí vale ¿cuánto? Vale un múltiplo de 343 más 1. Y eso está elevado a la 6. Y acá está multiplicado por 1983. Y esto debe ser igual a un múltiplo de 343 más el número ABC en base 7. Ya, efectuando Euler acá, tendríamos que esto sale múltiplo de 343 más 1 a la C, que sigue siendo 1, multiplicado por esto de frente, ¿cuánto saldría? Todo esto que está acá, ¿qué sale? Sale un múltiplo de 343 más 1983, y esto sería igual a 340, múltiplo de 343 más el número ABC en base 7.
Ya, esto lo pasamos a múltiplo 343. Eres un múltiplo de 343 más ¿cuánto? A ver, rapidito, por favor, ¿me ayuda? No, 1983 es un múltiplo de 343 más ¿cuánto? Más 268. De 343 más 268. Ya, acá continuamos. Ya, entonces acá me quedaría un múltiplo de 343 más otro múltiplo de 343, sigue siendo un múltiplo de 343 más 268, ¿no es cierto? Entonces sería, esto sería un múltiplo de 343 más 268, y esto sería igual a múltiplo de 343 más el número ABC7. Entonces, por analogía, esto que está aquí tiene que ser igual a él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? El 268 lo paso a base 7. A ver, lo pasamos a base 7. ¿Cuánto sale? 532. 532. 532. Sale 5, 3, 2 en base 7 igual a ABC en base 7. Por consiguiente, si a mí me están preguntando quiénes son las tres últimas cifras de expresar este número que está aquí en base 7, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Quiénes son sus tres últimas cifras y que yo lo paso a base 7? Las tres últimas cifras serán 3, 5, 3 y 2, pues, ¿no es cierto? Las tres últimas cifras son 5, 3 y 2. Y con eso estamos acabando la clase de hoy. Con esto acabamos toda la teoría de lo que es el estudio de los números primos, ¿no? La siguiente clase tenemos la siguiente práctica y resolvemos los problemas del compendio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, no olviden, hoy ya tienen clase con el profesor Pereira, ¿no? No olviden decirles sobre su trabajo que van a hacer por esto de del plan familiar de riesgos y todas esas cosas que están haciendo. ¿Está bien? No se voy a olvidar. Bien, chicos, entonces estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense, no olviden comprar su escarapela. ¿Sí? A partir de mañana debe estar con su escarapela. ¿Está bien? Bien, nos vemos entonces. Bye.